Plata vamos a charlar. Gonzalo, Martín y Pablo listos para comenzar. Historia del fútbol tenemos que contar. Los goles y victorias queremos recordar. Desde el barrio hasta el gran estadio central. Con sudor y esfuerzo, todo un mundo colosal. Desde el primer toque hasta el gol final. En la cancha se define lo esencial. Fútbol. Bueno, Pablo, en esta ocasión, aprovechando que Belgrano de Córdoba es el nuevo campeón del fútbol argentino, vamos a hablar con alguien que supo jugar en el Pirata Cordobés y que fuera del aire nos contaba la emoción por este logro que consiguió el elenco azul. Se encuentra con nosotros el señor Carlos Vaca. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Bien, Nosotros por Carlos, acá. Bien. muchas gracias, Carlos, por este rato con el fútbol hecho historia. No, por favor, siempre a disposición, todo lo que sea, que se respire, se hable y se comente fútbol, está en nuestro ser, así que no hay ningún inconveniente. Bueno, y por otro lado, como te decía, fuera del aire, nos comentabas tus sensaciones por este logro que logró Belgrano. ¿Qué opinas? ¿Cuáles fueron para vos los puntos claves para que el equipo de Zielinski conociera la gloria? Mira, los puntos claves, primero en la formación de la estructura. Belgrano venía padeciendo problemas en defensa, en el sector defensivo, a pesar de que eh, surgieron muchos chicos, el caso de Barinaga, de Renzo Sarabia, Tommy Guidara, el chiquito Moreno que está ahora en el Levante, Mariano Troilo que está en el Parma. A pesar de eso, Belgrano no se consolidaba en defensivamente. Y ahora fue un acierto del técnico, del ruso, de traer jugadores que encajaron no solamente en la parte deportiva, en la parte física, en la parte técnica, sino en el temperamento y la idiosincrasia que es Belgrano. Belgrano, nosotros, primero te voy a contar también, eh, yo jugué en los años 70 con un hermano gemelo que ahora está en España y debutamos con 17 años en el año 73. Así que desde ahí tenemos el acercamiento con Belgrano, yo que quedé en Córdoba, mi hermano lógicamente allá en Cádiz, en España. El futbolista del Club Atlético Belgrano se puede comparar, hablando a nivel nacional, con el Boca, con el Rosario Central. El futbolista de Talleres se puede comparar con el River, con el Newell's Old Boys, porque son jugadores de buen pie, jugadores más exquisitos. Y el de Belgrano, como vos también sabrás bien, Boca, Central, son jugadores que si bien tienen una cierta calidad y necesitan tener una técnica bastante buena, pero la naturaleza es la entrega, el sacrificio, la humildad, no dar nunca un partido por perdido, para que te hagan un gol no te tienen que matar. Y bueno, estos muchachos que llegaron, Licha López, Morales, Benítez, Sporle, Maldonado, Rica, bueno, afianzaron ese sector en el campo de juego y ya cuando vos tenés una defensa consolidada, sólida, lógicamente tenés que tener la ayuda de los volantes, que también vino el Chico Sánchez, que para mí fue uno de los de los top tres del plantel de Belgrano en lo que respecta al juego. Eh, bueno, ya ahí entonces se empezó a generar otro movimiento, pero lógicamente luego vino un bajón en la mitad del campeonato y surgió después toda la entrega y los resultados en la fase final, que fue a partir del partido con Sarmiento, que se ganó 4-0, se logró la clasificación en el quinto puesto, o sea que siempre iba a jugar de visitante, y un hecho muy, pero para mí muy importante, que fue clave en la estructura, en el temperamento y en la cabeza del jugador,
fue el clásico. Ganarle a Talleres de visitante con 57.000 personas gritando en contra y ganar 1-0, realmente le sacó a los jugadores esa mochila de la necesidad de tener que ganar y ganar partido tras partido, siempre peleando hasta último momento. Entonces, para mí de ahí surgió lo mejor de Belgrano y de estos chicos que pudieron afianzarse, creer más en ellos mismos. Y después ya el partido con Unión, que venía siendo un cuco, lo vimos jugar todos a Unión, muy bien, juega muy, muy bien. Tiene dos delanteros maravillosos, Estigarribia Tarragona. y Tarragona, que estaban en su mejor momento también, y sin embargo Belgrano sacó un muy buen partido. Luego ya te tocó Argentinos Juniors en semifinales, un partido que se lo ganó a lo Belgrano porque primer tiempo nos dimos cuenta de que la sacamos barata en un partido que podía haber convertido algún gol más Argentinos Juniors. Y bueno, pero hasta el último segundo, como se consiguió ese empate y luego en los penales, la suerte también, porque a veces en los equipos, aparte de tener un funcionamiento, de tener una estructura sólida, también necesitas del factor suerte. El factor suerte, lógicamente, hay que buscarlo y hay que ayudarlo. Y bueno, ese penal que rebota en el travesaño, el último penal, que si lo convertían ya pasaba argentino. Eh, bueno, ya ahí ya después quedó el 1-1, mata-mata. Bueno, se equivocó un jugador que realmente tiene mucho campeonato, mucha experiencia, Pablo Pérez, y conseguimos pasar esa instancia. Entonces, cada vez que pasaba una instancia salía más revitalizado, con mayor confianza. Esa es la palabra que el jugador cuando la tiene, tiene siempre un plus para dar. Y bueno, ya después del partido con River, la gente, si se perdía, te puedo asegurar que la gente de Belgrano lo terminaba aplaudiendo de pie al equipo, porque todo lo que había entregado en todas estas instancias. Entonces, también la gente de afuera se hace sentir y mucho. La hinchada de Belgrano, ustedes lo pueden ver en los partidos, la previa que se hace, la fiesta que es cuando entra el equipo al campo de juego, todos los partidos con la cancha pero completa, completa, en Carlos, los torneos. Carlos, Sí, ¿cuán importante es jugar todo el torneo en la fase regular de local, en su cancha? tiene su importancia porque estás con tu gente. Lógicamente, uno dice ya en esta altura el jugador es profesional, tiene que abstraerse de las condiciones, tiene que saber, ya tiene, está todo esquematizado, sabe lo que tiene que hacer en el campo de juego, tiene las instrucciones, pero lógicamente que cuando una localía a todos nos pasa. Si yo te pregunto a vos jugar al fútbol, ¿dónde preferís jugar? ¿En tu cancha o un eliminatorio? Si te toca de local o de visitante. Lógicamente que vas a preferir de local. Después está todo lo otro. Después vas a tener que hacer bien las cosas, tener un esquema definido y también el juego, que son circunstancias que son todas diferentes. Este mismo partido que se jugó ahora el domingo, se juega nuevamente y capaz que pueda ganar 3-0 River. O sea, son circunstancias, todos los partidos son diferentes, todas las acciones son diferentes, el jugador tiene que estar preparado para resolver situaciones de juego, que nunca se te presentan dos situaciones iguales. Hay veces de que por un pequeñísimo detalle se producen clasificaciones o no. Sin ir más lejos, el partido con el último minuto, el último segundo con Argentinos Juniors, eh, antes de recibir la pelota el Mudo Vázquez, un jugador de Argentinos Juniors por 2 centímetros no llegó a rechazar la pelota. Esos 2 centímetros le permitieron que la pelota le llegara al Mudo, tirara la pelota a Pacerini, que Pacerini la pivoteó y terminó definiendo el Ubita. O sea que
Uno después, cuando nosotros estamos con el diario del lunes, decimos esto, por esto, por lo otro, y a veces no nos fijamos en los pequeñísimos detalles que llevan a un resultado. Por otro lado, Carlos, sabés que hace pocas horas atrás habló el presidente de Belgrano, estamos hablando de Luis Fabián Artime, y comentaba cómo está el club actualmente, ¿no? Con una infraestructura, mejor dicho, que es muy buena, muy interesante, y esto lo demuestran los resultados deportivos. ¿Cómo estaba Belgrano cuando vos jugabas? No hay ninguna comparación, ninguna. Nosotros en el año, te digo, en lo institucional, nosotros en los años 70 te cuento así, con mi hermano éramos volantes, los dos éramos volantes de contención. En aquella época se decía el 5 y el 8 porque el 10 era el técnico que no marcaba. Luego, yo en Belgrano pasé a jugar en todos los puestos de defensa. En primera división jugué con la 8, con la 5, con la 4, con la 2, con la 6 y con la 3. En diferentes años, desde el 73 hasta el último nacional del 85. En ese interín hubo años que no jugué porque los técnicos preferían otro estilo de jugador, o sea que lo nuestro siempre fue muy sacrificado porque no nos sobraba en la parte técnica, pero sí nos sobraba en la parte física, en la táctica, en la disciplina, y siempre fuimos jugadores que acompañábamos, no éramos las figuras. Entonces siempre a fin de año estábamos pendientes de la continuidad. Pero bueno, después me tocó estar con muy buenos técnicos, el Piojo Judica, Victorio Nicolás Coco, Don Pedro del Hacha, Ramos Delgado. O sea que gracias a Dios pude jugar y estar con muy buenos planteles también de jugadores. Cuando debutamos, el equipo titular era Tocali, el Colorado Suárez, campeón con Boca, Tito Cuellar, que tiene la tribuna en Belgrano, Rubén Dionisio Coletti, Rafael Pavón, que jugó en la selección del interior, Sigüil, que fue un volante maravilloso, jugó en Belgrano y en Talleres, Rivadero, jugó en Belgrano, Racing de Avellaneda, Miguel Laciar, el capitán histórico, la Pepona Reinaldi, o sea, con jugadores de muchísima jerarquía y nosotros con apenas 17 años en el año 73, te repito. Y luego, pero ¿qué pasaba? En ese tiempo, las divisiones inferiores también entrenábamos en el campo de juego de Belgrano, en la cancha no tenían casi pasto, no había estructura. Yo no tengo ninguna camiseta de los campeonatos que ganamos en esa época, porque si regalábamos la camiseta, el domingo no jugábamos, porque teníamos un solo juego de camisetas. Teníamos un contrato que era por locación de servicio. En ese tiempo, ya años 80, llegando a los años 80, se hablaba con la gente de Talleres, los jugadores de Talleres, Belgrano y algo de instituto, pero muy poco, para poder afiliarnos y agremiarnos los jugadores. Pero había que agremiarse toda la Liga Cordobesa, porque nosotros, acordate que no depende, nosotros jugábamos siempre en Liga Cordobesa. Sí, sí. En el año 80, Liga Cordobesa, 79, 80, 78, 79, 80, jugaban en Liga Cordobesa más de 10 jugadores que estaban jugando en la selección argentina campeón del mundo. En Talleres estaba jugando Galván, Oviedo, Valey, Chupete Guerini, Valencia, vino Tarantini. En Instituto estaba jugando Beltrán, estaban Mastro Simone, unos volantes de una categoría impresionante. En Racing del 80, que fue su campeón nacional también, con el Coco Basile. Toda esa cantidad, con el Pato Gasparini, el equipo era Ramos, Del Mul, Noriega, Colocini, Vivanco, Panza López, Aramayo y Gasparini, Amuchati, Feliu y Oyola. Era un equipo, pero fenómeno. Y bueno, y jugábamos Liga Cordobesa. Y nos rascábamos contra jugadores de una categoría internacional. Y para salir campeón y poder clasificar, poder clasificar a los nacionales, tenías que salir campeón en la Liga Cordobesa. Y bueno, y volviendo al contrato, los contratos eran por ocasión de servicio y la mayoría de las veces los clubes no lo pagaban. O sea que vivíamos prácticamente de los premios de los partidos ganados.
Y bueno, Carlos, y en cuanto al entrenamiento, a la preparación del futbolista, ¿qué cambios más importantes notás del 73 o de la época que jugaste vos hasta los 80 y con la actualidad? ¿Qué cosas decís? Bueno, esto es un cambio radical en cuanto a la preparación del futbolista. no hay cambios abismales. Empezando por la alimentación. Nosotros no teníamos nutricionista, dietista, los equipos, nosotros el día martes se jugaba, la estructura era así. Vos ya la actual la conoces, pero la nuestra era el día domingo se jugaba, el martes se entrenaba, nos llevaban a hacer fondo, 10, 12 kilómetros, a veces nosotros acá en Córdoba le hacíamos las sierras, que te costaba más por las pendientes. El día miércoles se hacía parte técnica, velocidad. El día jueves se hacía única, pura y exclusivamente fútbol. Se hacía un calentamiento, 3, 4 vueltas a la cancha, elongación, unos 10, 12 minutos, en todo eso. Y se largaba con un partido titulares y suplentes. O sea, el plantel, más algunos jugadores de inferiores, porque se jugaban primero los titulares contra los suplentes y después los suplentes hacían otro partidillo con el remanente que quedaba. Eso era el día jueves. El día viernes ya se hacía más liviano, se trabajaba tácticamente, pelotas paradas. Sábado, al último, se empezó a trabajar los días sábados, que hacíamos un patatenis, algo para distender, y de ahí nos íbamos a la concentración. Ahora no, ahora es todo se hace en base a velocidad, esfuerzo, a transferencias, gimnasio, pesa, doble turno. Bueno, doble turno teníamos alguna vez en Belgrano nosotros, pero ahora la evolución ha sido muy, 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 muy grande. Y más, yo te cuento, ha sido una infidencia. Yo hace 3 meses me fui a España, estuve 2 meses allá. Y bueno, como mi hermano es íntimo amigo porque lo llevó a trabajar al Cádiz cuando empezó con el preparador físico actual del Manchester City, Lorenzo Buenaventura, que ya hace 17 años que está con Guardiola. Y bueno, estuvimos ahí almorzando con el profe y bueno, me invitó me fui a ver el mes pasado el Manchester City con el Arsenal. Ya, Te puedo asegurar que juegan otro deporte esos fútbol. muchachos. No, no, es una cosa increíble. Después, bueno, la tribuna no le tenemos nada que envidiarle, todo lo contrario, ellos nos envidian a nosotros lo que es la pasión de la hinchada argentina, de todas las hinchadas. Nosotros tenemos no es porque uno sea de Belgrano, pero realmente el aguante que tiene esa gente es admirable. Chicos, yo les digo que ustedes han venido a Córdoba alguna vez, Sí, sí, sí. han estado en Córdoba, bueno, lo han comprobado eso. Eh, Como te digo, todas las hinchadas tienen su impronta. Nosotros la nuestra, como que es más sufrida, la valoramos más a todo el aliento que le brinda el plantel. Y bueno, y la diferencia radical en la parte física es muy, 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 muy importante. Mucha diferencia. Hay jugadores de aquella época que se podrían haber adaptado ahora. Que de ahí surge la tremenda esa antinomia que hay que Messi o Maradona. Ujú. Y yo con todo el mundo, yo lo separo en tres, Pelé, Messi, Maradona. Cada uno en su época. No, es incomparable Pelé con Maradona y es incomparable Maradona con Messi. El que lo quiere comparar tiene que sacarle cosas y rebuscar cosas, porque no hay forma de comparar lo que es uno y otro. Lo que sí son, hay una cosa que son iguales, que los dos fueron los mejores jugadores del mundo. Eso no se discute para mí. Carlos, retomando un poco tu carrera, vos, ¿cuándo decidiste dejar el fútbol y cómo seguiste vinculado después de terminar de tu carrera como futbolista? Y bueno, yo jugué hasta el Nacional 85, iba a cumplir 30 años. Ahí después jugué otros 2 años más en un equipo acá de Córdoba, un club universitario, y ya la parte económica no me redituaba para la mantención económica de la familia. Mi señora trabajaba también, así que puse un negocio, 13 años, y trabajaba en el negocio y
4 años estuve jugando en el interior de Córdoba, que iba nada más que los domingos a jugar. No, entrenaba acá en Córdoba, eso sí, pues siempre fui muy consciente de eso, porque si yo no entrenaba, por mis condiciones técnicas no iba a jugar. Entonces esa cuestión la cuidaba y mucho. Luego tuve la posibilidad de ingresar a trabajar en la Municipalidad de Córdoba, en la Dirección de Deportes, que una de las partes de deporte, uno de los polideportivos, era el Estadio Córdoba, que ahora se llama Kempes. Entonces ahí estuve 5 años y luego que pasó el estadio Kempes pasó a mano de la provincia. Siempre fue provincial, pero después del Mundial 78 lo empezó a manejar la municipalidad, pero el estadio era provincial. Y después en el 99, con un cambio de gobierno, volvió a la provincia. Yo seguí trabajando en la municipalidad y estuve a cargo del programa fútbol y también, antes de eso, ya me había recibido de director técnico. Año 90, 91, 91, 92. Y estuve dirigiendo divisiones inferiores en Belgrano y primera local, año 91 y 92. Después volví en el año 2000, 2001. En ese interín estuve dirigiendo equipos de primera división de acá de Córdoba, de la Liga Cordobesa, que luego de la ida de Belgrano, vamos a hacer en orden, Talleres, Instituto Belgrano, a AFA, a los campeonatos de AFA, como nosotros no estamos directamente afiliados a AFA, Belgrano, Taller, Instituto. Se ha logrado el ascenso por méritos deportivos en algunos casos y por decreto en otros. Entonces ya le quedó muy devaluada la Liga Cordobesa de Fútbol hoy por hoy. Y se surgen muchos chicos, pero los chicos cuando tienen 11, 12, 13 años, ya los absorben las divisiones inferiores de Belgrano, Talleres, Instituto, que están compitiendo en AFA. Entonces los jugadores destacados de Córdoba y de la provincia, de Córdoba capital y de la provincia, los absorben estos tres equipos para a los mejores jugadores. Y de los que participan en la Liga Cordobesa, en la división inferiores locales, también si alguno surge, automáticamente lo llevan a jugar a los equipos estos tres que son los que están en AFA. Y bueno, y el Belgrano, ahora perdí el hilo de lo que te estaba diciendo recién. No, sobre tu continuidad Claro, sobre como entrenador sí, después del estaba en la 92. municipalidad, después volví a dirigir en el año 2000 con Miguel Batalla, un jugador de Quilmes que jugó Libertadores, jugó en San Lorenzo y acá nosotros hicimos inferiores junto con Miguel. Es el papá de Pablito Batalla, que terminó jugando en el Bursaspor de Turquía. Bueno, volvimos a Belgrano en el año 2000, después con Belgranito y tercera de AFA. Después se va Miguel, estaba de técnico en primera división en el Mostaza Merlo. Y año 2000, a partir de julio, empecé a estar de técnico con la tercera de AFA, que en ese momento era reserva, se le decía tercera. No, teníamos el campeonato de reserva de tercera, pero no era como ahora que oficial. A veces muchos partidos se suspendían. Hasta octubre, que me tocó dirigir, renuncio a Merlo, me tocó dirigir la primera contra Gimnasia en La Plata, en octubre del 2000, que empatamos 2-2, tenía un muy buen equipo, Gimnasia, estaba Grigol de técnico, y ahí me tocó dirigir al Chiche Sosa, al Luis Fartime, el Juan Caolave en ese momento estaba inhibido, teníamos de arquero a Pontirole y a Vicente, y a Juan Caolave y a Montoya, que después tuvo en varios equipos también y fue arquero también de Belgrano. Bueno, luego vino Biasuto, quedé como ayudante de campo de Biasuto, terminó la temporada 2000, se va Biasuto, tomamos la pretemporada con el profe el Puchito Raigada, hijo de un famoso técnico de Belgrano, el Pucho Raigada. Hicimos la pretemporada y llegó Gustavo Alfaro. Previo a eso me tocó dirigir un clásico Taller de Belgrano, que empatamos 0-0 y luego perdimos por penales,
que me lo erró Pontiroli al último, fue el más seguro en los entrenamientos. Me rompió el arco, me pateó 40 penales entre el sábado y el domingo y lunes. El martes se jugó el partido. El martes le pegó a 2 hinchas en la tribuna de Talleres. Ahí y el estadio, mira que el fondo del estadio, viste que tenés como 40 metros Sí, sí. o 50 hasta la tribuna. Pero bueno, anécdota. Y ahí después ya llegó Gustavo Alfaro, que con Gustavo sí hicimos una muy linda amistad. Y luego, como yo en ese interín 9 meses, 10 meses no cobraba, y yo estaba trabajando paralelamente en la municipalidad con la parte de deporte, tuve ya un entredicho con el presidente que no lo quiero nombrar porque fue lo más nefasto que tuvo para mí el Club Belgrano, que era un cuartetero, el presidente, con eso para ustedes se van a dar cuenta quién era. Y, y de ahí volví a la municipalidad y ya no dirigí más. Por otro lado, Carlos, hace un cachito remarcaste en varias ocasiones lo que es disfrutar, jugar y estar presente en un clásico cordobés. Vos que jugaste varios, ¿nos podés decir lo que significa estar presente en un Belgrano Talleres? Mirá, sí, te la hago. A mí me tocó jugar en divisiones inferiores con Belgrano Talleres, en reserva, en primera división de Córdoba, en primera de AFA. Estuve como técnico en divisiones inferiores en clásico. Estuve técnico en clásico en primera local, en tercera de AFA y en primera de AFA, como te dije anteriormente, en un torneo de verano. Y a eso quería llegar de que cuando ponen estadísticas y se ponen los partidos clásicos que son amistosos, y ponen los oficiales de AFA, los oficiales de la Liga Cordobesa, yo te puedo asegurar, no hay partido amistoso en Belgrano y Talleres. Lo hubo una sola vez que jugué, que fue la despedida del Daniel Willington y del Tony Sigüil, que en el segundo tiempo el Daniel Willington se puso la camiseta de Belgrano y el Tony Sigüil se puso la camiseta de Talleres. Ese sí fue un amistoso realmente, pero nunca más yo jugué ni dirigí un amistoso Talleres y Belgrano. ¿Por qué? Porque bueno, pasa como en cualquier clásico también de Rosario, de Santa Fe, de Buenos Aires. eh, no, vos tenés desde toda la semana el amigo, el familiar, el compañero, el hincha, la calle, el carnicero, ya te empieza ahí el clásico y van a ganar y hay que ganar y hay que ganar. Ya te lleva a un estado de tensión que sí, vos decirle, el Huerta tiene que estar capacitado para dominar todas esas situaciones. Por supuesto que sí, pero vos entrás y es otra cosa. Vos entrás a jugar el clásico por la madre, no entender que, que no es por los puntos, que no vas a ganar un campeonato. Lo que entendés es que al otro día tus amigos, toda la gente, si vos perdés, lo gastan. Y si vos ganás, tus amigos contentos porque pueden gastar al rival. Entonces, el clásico se vive de una manera muy, muy especial. ¿Y cómo es jugarlo en la vieja cancha de Belgrano? ¿Cómo era? No, pero bueno, o sea, la cancha en sí, el campo de juego, está en el mismo lugar, o sea, todo igual, o sea, eso, esa es la esencia que ha quedado. Por eso es muy, muy lindo jugar en la cancha de Belgrano. Nosotros nos tocaba jugar en el estadio, pero en el estadio acostumbrado a tener la gente al lado del alambrado, al lado de la línea de cal, sentir hasta el aliento de la gente, pero no se compara. Nosotros el estadio lo notamos muy frío. Es más, cuando yo escuchaba que en River, está bien, decían de que Belgrano era local. No le falta razón, se jugaba en Córdoba, tenés los afectos cerca, no tenés que trasladarte en avión, tenés que el hotel cerquita, aunque los dos hoteles, tanto River como el de Belgrano, están a 10, 15 minutos del estadio, ¿no? Llegan muy rápido, pero nosotros nos sentimos siempre visitantes en el estadio. Belgrano no lo quería jugar, el presidente de Belgrano, Armando Pérez, reestructuró todo el estadio, después lo continuó el Luifa, o sea, tuvieron gestiones
muy, pero muy, muy buena a partir de los gerenciamientos. Belgrano fue gerenciado porque es el presidente que tuvimos cuando fuimos a la quiebra, bueno, no quiero nombrar, te dije, y eh, vino después las estructuras que antes se perdían millones y millones de dólares por año en Belgrano, y cuando vinieron los gerenciamientos no hubo más pérdida de plata y se empezaron a hacer mejor las cosas, y hoy todo, Belgrano no depende nada más que de Belgrano y de los socios, y ha formado una estructura impresionante. Armando Pérez donó los terrenos donde estaba el campo de juego donde se entrena actualmente Belgrano, que tiene más de 14 canchas. Y el Luifa siguió haciendo, en la gestión del Luifa, siguieron con las tribunas, se mejoró toda la parte social, tenemos 40.000 socios, que son el máximo de la capacidad del estadio, 39.000 socios con ubicación, y hay más de 20.000 socios adherentes que no pueden ingresar al campo, a la cancha, y pagan una cuota, y están especulando si algún partido sobran algunas entradas para vender, que tienen prioridad los socios adherentes, y tenés un equipo competitivo en primera división, o sea que se han hecho muy bien las cosas, muy bien las cosas. O sea, en el Carlos, anterior, no, sí. disculpame, te hace que hace instantes nombraste a Luifa, vos que lo dirigiste, ¿pensabas que iba a llegar a ser presidente del club o que solamente iba a pasar a ser uno de los ídolos como futbolista? No, no, nunca pensé. Luego cuando habló que se quería postular, es más, yo soy sincero, en las elecciones que gana el Luifa, yo apoyaba a la gestión de Armando Pérez. No estaba en la comisión, pero apoyaba la gestión por todo, y siendo de que yo nunca con Armando Pérez trabajé en Belgrano, ni como técnico, ni como en algún puesto, nada, nada, nada. Simplemente que yo había vivido eh, que el Belgrano que se sufría, porque cobrábamos poco como jugador y como técnico, no cobrábamos salteado, siempre teníamos con el tema económico, era todo sacrificio, y después tener la posibilidad de, a partir de las gestiones del gerenciamiento, de tener un club ordenado, que los empleados, el plantel cobraba en tiempo y en forma, que el club iba progresando, se armaban canchas, tenían mejor estructura, se mejoraban las instalaciones, se creaba socialmente otras disciplinas deportivas que también anduvieron muy bien. Hoy Belgrano es campeón, está en Libertadores de primera división, de femenino, campeón del femenino que también está en Libertadores, y jugó los últimos dos torneos Libertadores o Sudamericana de cuarta división. Y acá se han creado muchísimos deportes: patín, básquet, vóley, handball. No quiero nombrar porque no los tengo en mente a toda la No, pero disciplina. la importancia de un club social, cultural, abierto a sus socios, más allá del fútbol profesional, que le está yendo muy bien, pero eso, generar una masa societaria que lo aguante. Sí, no, y como vos decís, en lo cultural también hay una subcomisión de cultura, unos chicos que trabajan estupendamente, y que yo quizá lo digo porque me compete, se le da muchos mimos a los exjugadores. Se le hacen reuniones, se los invita a la cancha, para la Sudamericana se le invitan con invitaciones para asistir al campo de juego. Eh, Hace 6 meses atrás, 8 meses atrás, nos invitaron a todos los exjugadores de todas las épocas que hayan jugado, aunque sea un partido en los nacionales. Bien. El nacional fue del año 68 hasta el 85. Y nos juntamos más de 100 muchachos de todas las épocas. Y había 40, 50 que no pudieron asistir porque están trabajando de técnico o que están dirigiendo algún equipo, algunos que eran de muy lejos, pero fue una reunión hermosa, hermosa, y vinieron muchachos, vino Jorge Gaspari de Buenos Aires, que Jorge está muy identificado con Quilmes, fue campeón y era el capitán del Quilmes, que fue a la Libertadores, hizo el gol del triunfo, creo, en cancha de Central también.
cuando clasificó para el campeón Quilmes. Debe haber sido por los años 80, 81, más o menos 80. Entonces, Así que de cara también a la Copa Libertadores del año que viene, el objetivo es jugar de local, de jugar que no lo saquen de la cancha. exactamente, y ahora hay una, no sé si llegarán a tiempo, porque ahora quieren seguir agrandando el estadio, porque han comprado unos terrenos que estaban colindantes ahí en la misma manzana, que no lo podían, tuvieron más de 20 años que la gente no lo quería vender por dos cosas, ¿no? Porque pedían locura y después, bueno, accedieron porque era la oferta y la demanda. Pedían locura, pero hacía 20 años que no lo podían vender y se iban a morir y no lo iban a vender. Así que, y ahí se pueden, se van a ampliar la tribuna que actualmente es la de los Piratas, que esa es una, quedó la más baja. Esa era una de las más altas y después terminó quedando la más baja. Así que también ahí está ese proyecto para ampliar entre, no sé si serán 8 o 10 mil personas más la cancha. Hoy tiene, como te dije anteriormente, 39.000 espectadores. Así. Por mi parte, te hago una más, Carlos. A mí me gustaría saber que hoy en día, como sabés, hay clubes que reciben, mejor dicho, aportes externos en lo económico, que son gerenciados por empresas y levantan en lo que es infraestructura a nivel institución. ¿Vos pensás que sirve o que por ahí es un arma de doble filo? Porque hay clubes que pues recibieron apoyo externo, pero a la larga terminaron pagando todo el préstamo que fue recibido o se fue endeudado. Mira, yo no estoy en contra de los gerenciamientos o de las empresas. No estoy en contra. Siempre y cuando sea algo mixto, que no sea solamente una empresa. En Europa, yo acabo de estar 2 meses allá, estoy en Cádiz, que mi hermano vive ahí, tiene el estadio al frente de la casa de él. Allá el 90% del equipo son gerenciados. En Inglaterra son todos gerenciados. Acá tenemos otra idiosincrasia y otra cultura, pero si las cosas se hacen bien, yo no le veo que sea contraproducente. Pero lógicamente se tienen que tomar los recaudos necesarios, que no venga algún iluminado a querer vender espejitos de colores y después sale llevándose una institución y pagan el pato después los socios. Eso hay que hacerlo bien, pero se puede convivir con todo, me parece a mí. Capaz que pueda estar equivocado, pero es mi posición. Acá en Belgrano nosotros tenemos la suerte de que la gente que ha estado y que está ahora han hecho las cosas muy, pero muy bien, con mucho criterio, con austeridad, cuando se necesita y sobre todo con los pies sobre la tierra. Nunca se pensó en. Porque si vos decís, acá la hinchada decía, queremos salir campeón, y en los cánticos la palabra campeón, campeón. Yo digo, cuando un equipo se prepara para salir campeón y vos pones como objetivo, el técnico te va a decir, bueno, tráeme a tal y jugador de primera línea. Esos jugadores lo que tenés seguridad es que te van a cobrar una fortuna. No sabes si te van a rendir. Y entonces que lo que más puede pasar es que si no salís campeón, que te fundas en el club. Entonces, ¿qué es Lo 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 que se ve Belgrano es al revés, que generó las condiciones para salir campeón. No fue un hecho aislado, sino que fue consecuencia del buen laburo que se hizo desde hace varios años en las dirigencias. Y sí, yo estoy más que seguro que los jugadores, hasta que terminó el campeonato regular, la- los 16 partidos, querían, sí, te decía, vamos, podemos salir campeón, pero lo veían muy, muy difícil. Y te cuento cuando se arrancó. Eso fue después una consecuencia del día al día, o como decía nuestro amigo Mostaza, el paso a paso. Vos tenés que dar el primer paso. Pensemos en este paso, que es lo más importante, el siguiente paso. Ahora el siguiente paso que tiene Belgrano ya tiene que estar pensando, ya disfrutó el triunfo, que el fin de semana tienen que jugar con Gimnasia de Jujuy en Santiago. Entonces ese ya es un paso, porque ya también tenés que pensar en la Copa Argentina. No te podés aburguesar, no podés
vivir de laureles, ya está, los festejos. Tuvieron ayer con la Mona Jiménez, tuvieron con antes de ayer, tuvieron ayer una caravana que para Córdoba se dio la vuelta a la circunvalación de Córdoba, que son 47 kilómetros que tiene haciendo el giro completo. Y tardaron 8 horas el autobús con los jugadores y los hinchas para dar vuelta, rodearon Córdoba. Y son cosas que van a quedar en la retina para toda la vida. Bueno, Pablito, por mi parte ya estoy hecho con la Sí, charla con Carlos. agradecimiento por este rato, Carlos, que te tomaste con nosotros, contarnos sobre tu historia, sobre tu trayectoria, sobre cómo ves a Belgrano. La verdad que fueron casi una hora muy, muy enriquecedora para nosotros. Ya pasó una hora, no me di cuenta. Bueno, chicos, no, un gusto, el gusto ha sido mío y bueno, para lo que necesiten, si quieren alguna información de algo de Belgrano, que tengan alguna necesidad en algún momento, me comunican y yo los pongo ahí en contacto con la gente de cultura, la gente de comisión y bueno, que para que sigan ustedes con su tarea y sigan con los éxitos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Chicos, Hasta la próxima. un gusto, cuídense, hasta luego. Igualmente. En la ciudad de La Plata vamos a charlar.